El 31 de enero de 2013, una joven canadiense de 21 años desapareció sin dejar rastro en la ciudad de Los Ángeles. Elisa Lam, estudiante de la Universidad de Columbia Británica, había decidido emprender un viaje sola por Estados Unidos como parte de una experiencia personal para conocer nuevos lugares y salir de su rutina. Sin embargo, lo que prometía ser una aventura emocionante terminó convirtiéndose en un enigma macabro. Durante su estadía en Los Ángeles, Elisa se hospedó en el Hotel Cecil, un lugar con una historia oscura. Ubicado en el centro de la ciudad, el hotel había sido escenario de suicidios, crímenes violentos y hasta la estadía de asesinos en serie como Richard Ramírez, el Night Stalker. Lo que en un principio parecía un alojamiento común y accesible para viajeros con presupuesto limitado, pronto se convirtió en el escenario de un misterio que desconcertaría al mundo entero. La última vez que alguien vio con vida a Elisa fue el día de su desaparición. Sin embargo, su caso tomó un giro completamente perturbador cuando la policía publicó un video de seguridad del hotel que captó sus últimos momentos antes de desaparecer. En el video, se la puede ver en el ascensor del hotel, actuando de manera extraña, presionando varios botones sin razón aparente, asomándose repetidamente por la puerta, moviendo sus manos de forma errática y, aparentemente, hablando con alguien que no está allí. La secuencia, que rápidamente se viralizó en Internet, dejó más preguntas que respuestas. Los días pasaban y no había señales de Elisa. Su familia, angustiada, pedía respuestas, mientras que la policía revisaba cada rincón del hotel, sin éxito. No fue hasta el 19 de febrero, casi 3 semanas después de su desaparición, que un hallazgo macabro cambiaría el rumbo de la investigación. El cuerpo de Elisa fue encontrado dentro de uno de los tanques de agua, ubicados en la azotea del hotel. Pero lo más inquietante de este descubrimiento fueron las circunstancias en las que se encontró su cuerpo. La entrada a la azotea estaba cerrada y alarmada. Las tapas de los tanques de agua eran pesadas y difíciles de abrir desde el interior, y no había señales claras de cómo Elisa pudo haber llegado hasta allí sin ser detectada. ¿Cómo llegó hasta ese lugar? ¿Fue un accidente, un suicidio o hubo alguien más involucrado? ¿Podría el video del ascensor revelar alguna pista sobre lo que realmente ocurrió aquella noche? El caso de Elisa Lam sigue siendo uno de los misterios más escalofriantes y discutidos de la última década. A lo largo de los años, han surgido múltiples teorías, desde explicaciones psicológicas hasta teorías paranormales, que intentan dar sentido a lo inexplicable. Sin embargo, la verdad detrás de su muerte sigue envuelta en un halo de misterio, y las respuestas parecen estar más lejos de lo que imaginamos. El hallazgo del cuerpo de Elisa Lam en el tanque de agua del Hotel Cecil abrió un sinfín de interrogantes. La investigación oficial intentó explicar su muerte como un trágico accidente, pero la combinación de pruebas contradictorias, elementos inexplicables y el inquietante video del ascensor hicieron que este caso, más enigmáticos y debatidos de la última década. La investigación y las inconsistencias. El 19 de febrero de 2013, los empleados del hotel encontraron el cuerpo de Elisa después de que varios huéspedes se quejaran del bajo flujo de agua y del mal sabor del líquido. Cuando los trabajadores abrieron el tanque de la azotea, se toparon con una escena escalofriante. El cuerpo de Elisa flotaba en el agua, desnudo y en aparente estado de descomposición avanzada. Desde el primer momento, las autoridades intentaron reconstruir cómo la joven había llegado hasta allí. Sin embargo, había detalles que no cuadraban. El acceso a la azotea estaba restringido. Las puertas que conducían a ese nivel estaban aseguradas con alarmas que se activarían si alguien intentaba entrar sin autorización. Sin embargo, no se registró ninguna alerta esa noche. El tanque era difícil de alcanzar y abrir. Para llegar hasta allí, Elisa habría tenido que subir una escalera, quitar la pesada tapa del tanque, meterse dentro
y de alguna manera cerrar la tapa detrás de ella, algo que parecía físicamente imposible. No había signos de violencia ni de agresión sexual. La autopsia no reveló heridas externas significativas ni indicios de abuso. Tampoco encontraron drogas o alcohol en su sistema, lo que descartaba la posibilidad de que estuviera bajo la influencia de alguna sustancia al momento de su muerte. Ante estas circunstancias, la causa oficial de su fallecimiento fue catalogada como ahogamiento accidental, sugiriendo que Elisa, en un estado de confusión o crisis mental, pudo haber entrado al tanque por su propia voluntad. Sin embargo, esta explicación no convenció a todos. Las teorías que rodean el caso desde el momento en que la noticia se hizo pública, múltiples hipótesis comenzaron a circular, algunas basadas en hechos y otras alimentadas por la especulación y el misterio que envolvía el caso. Un episodio psicótico, una de las teorías más aceptadas, sugiere que Elisa estaba atravesando un episodio de trastorno bipolar, enfermedad con la que había sido diagnosticada. Según esta hipótesis, una crisis psicótica podría haberla llevado a actuar de manera errática y a tomar decisiones impulsivas, como intentar esconderse dentro del tanque de agua sin medir las consecuencias. Un crimen encubierto. Muchos creen que Elisa no pudo haber llegado al tanque por sí sola. Se especuló que alguien del hotel, tal vez un empleado o un huésped, pudo haber estado involucrado en su muerte. La falta de pruebas contundentes y el hecho de que las autoridades se apresuraron a cerrar el caso como accidental aumentaron las sospechas de un posible encubrimiento. Algo sobrenatural, el video del ascensor, con el extraño comportamiento de Elisa, llevó a algunos a considerar la posibilidad de una influencia paranormal. Hay quienes creen que ella estaba tratando de escapar de una presencia invisible, o que estaba poseída. Sumado a la oscura historia del Hotel Cecil, que había sido el hogar de criminales y escenario de múltiples muertes inexplicables, esta teoría se convirtió en una de las favoritas entre los seguidores de lo paranormal. Un experimento biológico encubierto. Otra hipótesis, más conspirativa, sugiere que Elisa podría haber sido víctima de un experimento biológico secreto. Curiosamente, poco después de su muerte, Los Ángeles experimentó un brote de tuberculosis, y la prueba utilizada para detectar la enfermedad tenía un nombre inquietantemente similar al de la víctima: la Melissa Test. Aunque esta coincidencia parece sacada de una película de ciencia ficción, alimentó aún más la teoría de que Elisa pudo haber sido parte de un experimento del que nunca debió enterarse. El impacto mediático y cultural. El caso de Elisa Lam se convirtió en un fenómeno viral, en gran parte debido al video del ascensor que la policía hizo público. En cuestión de días, miles de personas en todo el mundo comenzaron a analizar cada segundo de la grabación, tratando de encontrar pistas ocultas o explicaciones lógicas para su comportamiento. El hotel, que ya tenía una reputación sombría, se vio envuelto en el escándalo. Su oscuro pasado y la presencia de asesinos en serie como Richard Ramírez, el acechador nocturno, y Jack Unterweger solo añadieron más misticismo a la historia. Años después, plataformas como Netflix produjeron documentales sobre el caso, explorando las distintas teorías y entrevistando a expertos. Sin embargo, ninguna investigación ha logrado dar una respuesta definitiva a lo que realmente sucedió aquella noche en el Hotel Cecil. Lo cierto es que la muerte de Elisa Lam sigue siendo uno de los misterios sin resolver más impactantes de los últimos tiempos, dejando más preguntas que respuestas y alimentando la curiosidad de quienes aún buscan la verdad. El momento más impactante. El misterioso caso de Elisa Lam. El punto más escalofriante de este caso llega cuando las autoridades finalmente descubren el cuerpo de Elisa Lam en el tanque de agua del Hotel Cecil. A lo largo de semanas, las pistas parecían inconexas, pero lo que encontraron dentro de ese tanque dejó más preguntas que respuestas y marcó uno de los momentos más perturbadores en la historia de los casos sin resolver. El hallazgo del cuerpo
El 19 de febrero de 2013, después de casi 3 semanas de búsqueda, varios huéspedes del Hotel Cecil comenzaron a quejarse de problemas con el agua. El líquido salía con un color extraño, tenía poca presión, y lo peor de todo tenía un sabor y olor desagradable. Lo que nadie imaginaba era que, sin saberlo, estaban usando agua contaminada con el cadáver de Elisa. Los empleados del hotel fueron enviados a revisar los tanques de agua situados en la azotea del edificio. Uno de los trabajadores subió por la escalera de mantenimiento, caminó por la plataforma y levantó la pesada tapa metálica de uno de los 4 tanques. Lo que vio dentro lo dejó paralizado. El cuerpo sin vida de Elisa Lam flotaba en el agua, desnudo y en evidente estado de descomposición. La noticia fue devastadora. La joven que había sido reportada como desaparecida había estado allí todo el tiempo, en un lugar al que supuestamente no podía acceder sola. Las preguntas sin respuesta del hallazgo del cuerpo de Elisa no hizo más que incrementar el misterio. ¿Cómo había llegado allí? La entrada a la azotea estaba restringida con alarmas que no fueron activadas. Además, los tanques eran altos y las tapas pesadas, por lo que resultaba difícil imaginar que Elisa hubiera podido meterse dentro por su cuenta. Para muchos, la escena parecía imposible de explicar de manera lógica. Si había sido un accidente, ¿cómo logró superar todas esas barreras de seguridad? Y si alguien más la había llevado hasta allí, ¿cómo pudo hacerlo sin ser detectado? El estado del cuerpo y la autopsia, cuando la policía recuperó el cadáver, las primeras observaciones indicaban que no tenía signos visibles de violencia o abuso. Sin embargo, la autopsia arrojó datos aún más inquietantes. No se encontraron rastros de drogas ni alcohol en su sistema, lo que descartaba que estuviera bajo los efectos de alguna sustancia que pudiera haber alterado su comportamiento. La causa oficial de la muerte fue determinada como ahogamiento accidental, pero no había agua en sus pulmones, un dato que no encajaba con esa conclusión. Su ropa estaba ausente dentro del tanque y fue encontrada flotando junto a ella, algo que no tenía una explicación clara. Además, el tiempo que su cuerpo pasó en el agua hizo que la evidencia física se deteriorara, complicando aún más la posibilidad de encontrar respuestas definitivas. El video del ascensor. Una última pista o una prueba de lo inexplicable. El hallazgo del cuerpo de Elisa Lam hizo que el video de la cámara de seguridad del ascensor, que ya había causado conmoción, cobrara un significado aún más perturbador. En él se ve a la joven actuando de manera errática. Presiona varios botones del ascensor, pero este no se mueve. Parece mirar a alguien o algo que no aparece en la cámara. Hace gestos con las manos como si estuviera interactuando con una presencia invisible. Sale y entra varias veces del ascensor como si estuviera escondiéndose de alguien. Para muchos, este video es la clave del misterio. Algunos sugieren que Elisa estaba sufriendo un episodio psicótico debido a su trastorno bipolar. Otros creen que estaba huyendo de alguien que la perseguía y que la policía nunca identificó. Y algunos van más allá, asegurando que hay algo inexplicable en su comportamiento, como si una presencia sobrenatural estuviera involucrada. La teoría del encubrimiento, la rapidez con la que las autoridades cerraron el caso como un simple accidente, levantó sospechas. ¿Podría haber algo que no querían revelar? ¿Alguien del hotel estaba involucrado? Se investigó la posibilidad de que algún trabajador la hubiera asesinado y colocado en el tanque para ocultar el crimen. Fueron manipuladas las pruebas. Se ha especulado que el video del ascensor podría haber sido editado antes de ser publicado, eliminando segundos clave que podrían haber revelado la verdad. ¿Por qué no se activaron las alarmas de seguridad? Si Elisa hubiera entrado sola, la alarma debía sonar, pero no ocurrió. Un caso que sigue sin respuestas. El descubrimiento del cuerpo de Elisa Lam es el punto más impactante y escalofriante de esta historia. La autopsia no pudo dar respuestas definitivas. La teoría del accidente dejó más dudas que certezas. Y las circunstancias de su muerte siguen envueltas en un halo de misterio. Hasta el día de hoy,
El caso de Elisa Lam sigue siendo uno de los más enigmáticos y debatidos del mundo. ¿Realmente fue un accidente? ¿O hay algo más oscuro detrás de su muerte? Aunque la versión oficial dictaminó que su muerte fue un trágico accidente, los detalles de su desaparición y el descubrimiento de su cuerpo han generado innumerables dudas y teorías que hasta el día de hoy siguen sin resolverse. Aquel perturbador video del ascensor, donde Elisa parece comportarse de manera errática, ha sido analizado hasta el cansancio. Algunos creen que sufrió un episodio psicótico debido a su trastorno bipolar, mientras que otros sostienen que alguien más estaba con ella esa noche y que la grabación fue editada para ocultar información clave. ¿Realmente estaba sola en ese ascensor? La pregunta más inquietante sigue siendo cómo llegó hasta el tanque de agua. No era un lugar de fácil acceso, la puerta del techo estaba cerrada con llave, y el tanque en sí requería una gran fuerza para abrirse. Si fue un accidente, ¿cómo pudo haberlo logrado sin ayuda? Si alguien la llevó hasta allí, ¿por qué no quedaron pruebas evidentes de la participación de un tercero? El Hotel Cecil, con su historia de suicidios, asesinatos y huéspedes infames, solo añade más misterio al caso. Algunas personas creen que hay una conexión sobrenatural en todo esto, mientras que otras piensan que el hotel simplemente fue un escenario de un crimen mal resuelto. Lo cierto es que, más de una década después, la muerte de Elisa Lam sigue rodeada de incógnitas. Ni la ciencia, ni la policía, ni las teorías conspirativas han podido dar una respuesta definitiva. ¿Qué crees que pasó realmente? ¿Fue una tragedia causada por su enfermedad mental? ¿O hay algo más oscuro detrás de este caso? Si te apasionan los misterios reales, no olvides suscribirte a Crímenes Verdaderos y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Historias como esta nos recuerdan que, a veces, la realidad puede ser mucho más aterradora que la ficción. Nos vemos en el próximo caso, si te atreves.